Yo tenía un ciclo en radio, TV, un video podcast que se llamaba Emprendedores para NM Miami. Les mando un saludo grande a toda la gente de Miami. Y en pandemia entrevisté, buscando perfiles innovadores, entrevisté porque encontré y me llamó mucho la atención lo que hacía una emprendedora española a quien le escribí e inmediatamente me dijo, pero claro que sí, quiero compartirlo contigo. De hecho, hasta tuvimos la idea de trabajar juntos entre España y Argentina, pero por cuestiones aduaneras no pudimos. Está aquí con nosotros, es un placer tenerla como invitada. Soraya del Portillo es la CEO y fundadora de Vikiara y de muchas otras cosas más, pero ella nos va a contar un poquito más la historia. Soraya, gracias por estar en Corporate Talks aquí en Tinku Televisión. ¿Cómo va? Muchísimas gracias, voy bien y me alegra mucho ver un amigo. ¿Cuánto tiempo ya? Creo que te entrevisté 2020 en pandemia, ya más de 4 años. Más, sí, te visité en tu oficina. ¿Es cierto? Quedamos en vernos con tu moto en algún lugar, pero viniste aquí hoy también en moto y te agradezco que estés con nosotros. Así es, un placer. ¿Me puedes contar cómo se te ocurrió el elemento tecnológico, algo que hablábamos recién con Ángel Domingo, que apasiona, que es comunicar, transmitir la oratoria, la retórica, esa disciplina? No es una ciencia, es una disciplina, pero tú le buscaste el factor tecnológico que te hizo diferencial, te transformó en una emprendedora, en una startup exitosa, que escaló y que hoy estás en las grandes ligas llevando la pasión por comunicar con tu sistema. ¿Cómo se te ocurrió? Así es. Bueno, la verdad es que introducir la tecnología no fue el propósito fue intentar que aquellos alumnos que pasaban por mis manos, profesionales, directivos de grandes corporaciones, tuviesen la oportunidad de mejorar algo tan importante como es la oratoria, la comunicación. Fíjate, en esos puestos, también comerciales, middle managers, si no eres capaz de convencer, si no eres capaz de influir, lo tienes todo perdido. Y es cierto que en España, con el paso del tiempo me he dado cuenta que no solamente en España, sino también en muchos otros países, tenemos la carencia de no educar a nuestros niños en la importancia de hablar en público. Es la gran asignatura pendiente, por lo menos de España, pero ahora nos hemos dado cuenta que de un montón de países más. Y lo que yo me encontraba cuando enseñaba, cuando ayudaba a esos directivos, a esos comerciales, a esos middle managers a hablar en público, lo que me encontraba es que el tiempo era demasiado limitado como para que esos profesionales mejorasen en tan poco tiempo una habilidad que solo se mejora de una forma, que es practicando. Es cierto que hay una parte de talento, por supuesto que sí, no lo vamos a negar, pero los grandes oradores son los que practican una y otra y otra y otra y otra vez hasta que consiguen ser comunicadores excelentes. Fue entonces cuando me di cuenta que teníamos que meter un elemento, me daba igual, Mario, de verdad, cuál fuese, pero teníamos que meter un elemento que permitiese eso, que me permitiese, primero, que el alumno pudiese practicar mucho, en muchas ocasiones. Segundo, salir de su zona de confort, es decir, que a lo que se enfrentase fuesen no solamente sus propios compañeros, sino esas situaciones que realmente le ponían en el día a día, en esa tesitura de jugárselo todo, de jugarse una venta, de jugarse el convencer de una idea, de jugarse un inversor, por ejemplo, cuando estamos hablando de startups. Y ahí fue cuando encontré una tecnología, la primera de las dos importantes que tiene nuestro simulador. La primera, que es el cómo te llevo a otro universo, a otra sala, a otro escenario, cómo te teletransporto al entorno donde vas a tener que practicar. Y es ahí donde metemos la primera tecnología, que es la realidad virtual. A fecha de hoy, en su día, yo te digo, soy psicóloga, el enfoque de todo mi producto va orientado a la parte pedagógica y mi conocimiento tecnológico en el año 2015 era mínimo, pero me puse a investigar a ver qué existía en el mercado y descubrí la realidad virtual como una tecnología que me iba a permitir que los alumnos pudiesen practicar mucho y practicar llegando a engañar al cerebro. Esto es importante, llegando a sentirse en esos entornos con personas de verdad. Y es la primera decisión, yo creo que importante, que tomamos cuando implementamos la realidad virtual como simulador para que los alumnos pudiesen practicar. Y es que decidimos no exponerles a entornos ficticios con avatares o con muñecos, sino exponerles a entornos reales donde lo que tenían delante eran personas de verdad. Lo que hicimos fue, básicamente, Mario, grabar gemelos digitales, grabar escenarios reales. En su día, en el año 2017, grabamos 24, pero tenemos ya más de 100 escenarios, 100 situaciones donde un alumno va a poder practicar
su presentación en público, desde auditorios de 100 personas, pasando por comités de dirección, salas de formación, incluso salas judiciales, salas de universidad, aulas propias de universidad. Y con eso lo que logramos es que los alumnos, igual que los pilotos practicaban... El simulator. Eso es, el simulator. Pero nos dimos cuenta que no era... El pitch simulator. El pitch simulator, como el play simulator. Y nos dimos cuenta que eso no era suficiente. Es decir, que un alumno pueda mejorar... está muy bien, pueda practicar y practicar y practicar, pero si no le damos feedback de cómo lo está haciendo, muy probablemente se consoliden tanto los buenos hábitos como los malos. Y con eso nos podemos encontrar pues, oradores que aburren, líderes que no motivan, que no inspiran, que no convencen, o comerciales que no venden. Y fue ahí donde metimos la segunda nueva tecnología. Creo que ahí es la gran aportación de valor que tiene nuestra solución, que tiene Chiara, y es que a través de inteligencia artificial somos capaces de medir aquellos aspectos que impactan en la comunicación. Fue un gran esfuerzo el llevar algo tan subjetivo como la percepción que te puede dar una persona cuando te está intentando convencer o contar algo, llevarlo a cómo podemos medir esos aspectos, qué cosas son las objetivables, qué cosas son las que podemos decir lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor. Y es ahí donde nos costó muchísimo definir cuáles eran los KPIs, los aspectos que iban a medir el impacto en la comunicación. Fuimos capaces de definir hasta 25 aspectos, como son la entonación que utilizamos, el rango tonal, la intensidad de la voz, la proyección, la vocalización, la velocidad, dónde estás mirando, las coletillas y muletillas que tanto nos cuesta quitarnos y que al final lo que transmiten es inseguridad y falta de credibilidad o incluso el control de la mirada. Con todos estos aspectos, con todos estos KPIs, lo que hicimos fue, el algoritmo es capaz de medirlo objetivamente, algo que un ser humano no es capaz de hacer, por muy bueno que sea, porque no puedes estar a tantos aspectos, no puedes estar midiendo tantas características objetivas. Y el algoritmo lo que hace es que después de medirlo, crea automáticamente un feedback totalmente personalizado e individualizado para que el alumno, a través de técnicas las de siempre, Mario, las que conocemos de teatralidad, de oratoria, de influencia, de canto. A través de esas técnicas conseguimos dar en el clavo de qué es lo que necesita cada alumno para ser capaz de mejorar. Y es así como nace Chiara. ¿Cómo fue el proceso para que el especialista en tecnología, en algoritmos, en métricas, entienda la importancia de lo que tú le querías transmitir? Porque tú tenías el core del negocio, pero necesitabas la otra herramienta. Siempre es difícil juntar esos dos mundos, ¿o no? Tal vez no te costó tanto. ¿Cómo fue? Muy duro, lo más duro, Mario. Fue lo más duro porque cuando nos juntamos en proyectos tecnológicos, la parte más, digamos, la parte más de programación, más tecnológica, que conoce las bondades de la funcionalidad que tiene cualquier tecnología, hablemos de la que hablemos, con las personas que vamos más hacia la funcionalidad, ahí es como estar hablando dos idiomas que no se terminan de entender. Yo ahí tuve suerte porque tuve que hacer un gran esfuerzo. Yo te digo, y esto no lo cuento siempre, que cada vez que salía de una reunión con mi CTO y mi grupo de ingenieros, yo me sentía tonta, me sentía rubia. Yo decía, no he entendido nada. Me sucede lo mismo cuando voy a eventos tecnológicos. Pero... Di que está Andrés Pulgarinqui, cuando lo oigo, digo, no es tan compleja la tecnología, ¿no? Ahí y digo, qué bueno. Te diré, Mario, no es tan compleja la tecnología. Si tú quieres que la otra persona entienda, hay lenguaje común para explicar las bondades de la tecnología. Yo ahí te digo que fue lo más duro de todo el desarrollo, el entender lo que me estaban diciendo y el tomar decisiones sin un conocimiento técnico como tal, pero a partir de ahí estudiar, aprender, autoaprendizaje. Te hablaré de algoritmo, Mario, y es que yo he contado en diferentes ocasiones, a pesar de ser psicóloga y no tener formación. Entonces, cuando creé el simulador, el algoritmo de inteligencia artificial lo desarrollé yo. Y esto tiene que ver mucho con el autoaprendizaje, con querer saber hacer algo, y YouTube es la gran plataforma que te enseña a hacer desde una tortilla de patata, cosa que se me da fatal, hasta una bomba, cosa que tampoco he intentado, pasando por un algoritmo que fue al final lo que me permitió desarrollar el simulador. ¿Cómo te resultó? Ya está resuelto el tema con el especialista, tu CTO, el desarrollo de las dos tecnologías, lo que tú querías lograr. ¿Cómo fue ese primer contacto con el mundo, con tus clientes, con el mercado, ¿no? Con quien tiene que confiar en tu idea y decir, sí, te voy a contratar tantos VR con su programa pertinente para 10 directivos, 100, 500.
¿Cómo fueron las primeras experiencias? ¿Te miraron con cara de ¿y esto qué es? ¿O tuviste buena aceptación en primera instancia? No, tuve mucha suerte, justamente antes lo comentaba con otro de los invitados que tienes hoy, y es que venía de durante 2 décadas trabajar con esos clientes en formación tradicional, en formación presencial. Entonces era muy fácil detectar cuáles eran las necesidades de todos los actores, la necesidad del alumno de practicar, recibir feedback de forma, digamos, íntima, es decir, a través de una aplicación, sí que fuese en público, la necesidad de otros alumnos no perder su tiempo haciendo de público para uno de sus compañeros, la necesidad del responsable de formación de tener métricas, que esto es vital. Hará como 20 años o 24 años cuando yo inicié en el mundo de los recursos humanos, una de las cosas fundamentales que te pedían precisamente desde recursos humanos era qué ROI, qué medición, qué métricas podemos tener, y entonces decías, bueno, una soft skill, ¿cómo lo vas a medir? Bueno, pues ahora una de las cosas más importantes es que al director de formación le demuestras con métricas cómo la inversión que ha realizado tiene un retorno tangible. Otra de las cosas que hicimos fue intentar cubrir todas las posibles barreras o argumentaciones para la no compra. Por ejemplo, una de las cosas que tuvimos en cuenta... Muy bien. Claro, cuando lo tú preparaste le dices, para un pitch seguramente sí, ante Business Angel, eso, sí, ¿no? ¿Y por qué sí. tendría que comprar Chiara? Y no solo por qué, sino, y no te va a costar. Y cuando le dices a un director de formación, no te va a costar porque es bonificable por Fundae, es como, ¿cómo puede ser esto tan perfecto? Y eso fue, Mario, lo que nos llevó a hacer break-even en 10 meses. La inversión de más de $500,000 euros que invertimos en el desarrollo, la recuperamos en los 10 primeros meses desde que pusimos el producto en el mercado. ¿Y quien se forma en una primera instancia vuelve al sistema, tiene la posibilidad de ir mejorando con Chiara en distintos niveles? A ver, la habilidad de hablar en público es una habilidad que nunca se deja de entrenar. Es decir, nosotros hoy somos muy buenos haciendo el mismo pitch, pero si mañana tenemos que hablar de otra cosa, ¿quién se atreve a decir que no la ha practicado, que no la va a practicar? Yo creo que sería un inconsciente, ¿no? Que se estaría jugando mucho. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es dotar de un simulador que te va a permitir practicar cualquier presentación que tengas que hacer, por diferente que sea. Es además un simulador que nunca va a dejar de acompañarte en toda tu trayectoria profesional. Yo estoy convencida que cualquier profesional que hoy en día nos esté viendo, hace 10 años preparaba sus presentaciones, pero si mañana tiene que preparar una presentación ante un comité de dirección, unos inversores, ante su propio cliente, estoy convencida que no lo deja a libre albedrío. Sabes que todavía hay casos que sí. Porque tú preguntas, haces en privado, ¿cuánto tiempo le dedicas a preparar tu ponencia o tu presentación de producto? Y algunos no le dedican demasiado. Sí al plan de negocio, ¿no? Sí al buyer persona, sí al funnel Canva y todas esas cosas pero a la comunicación muchos no, y de empresas importantes. ¿Y cuál es el resultado? Algunos dicen, me va bien así, te responden eso, ¿no? Pero correlación. Porque no conocen ni Ledu ni Chiara. Es así, es así. De aquí en adelante, porque pareciera que con todo este mundo está todo resuelto. Lo que dijiste es fundamental, practica, practica, practica. Hay uno de los maestros de la comunicación que seguro lo debes conocer, se llama Carmine Gallo, ¿no? Que dice eso, hasta las emociones se practican, no para fingirlas, sino para que sentirte en un entorno. ¿Qué viene luego? ¿Cuál es el próximo desarrollo de Chiara o qué estás preparando? Luego hablaremos de otro emprendimiento que tienes que no tiene que ver con la tecnología. Vale, a ver, te cuento el presente, que ya casi es pasado, y te cuento el presente, que ya es futuro. El presente, que ya es casi pasado, es que el 77% de la población en el mundo, que no en España, imagínate, en España es todavía más alto, 77% de la población en el mundo sufre de glosofobia, miedo a hablar en público en mayor o menor grado, pero la gente lo pasa mal. Y lo pasa mal porque desde pequeños no nos han expuesto a esa situación en la que tenemos que contarle a otras personas pues una idea o cómo han sido mis vacaciones o un producto o lo que me apetezca. Entonces, entendimos que ese problema se da porque la educación no lo acomete pronto. No se enfrenta a ella cuando los niños están en el colegio. Y es por eso que lanzamos al mercado en noviembre del año pasado The Speak Up, que es una aplicación con un modelo de negocio nuevo, mucho más sencillo para papás y con nuevos modelos de desarrollo en la parte de los algoritmos. Mientras que Chiara analizaba los otros KPIs que te comentaba antes, los 25 KPIs, lo que tenemos con el simulador para niños es que además analizamos cosas tan importantes como el estado emocional. Decíamos antes, si lo estoy pasando mal, lo voy a transmitir.
Analizamos también la madurez léxico-semántica y sintáctica. En niños absolutamente necesario para ver cómo construyen frases, qué vocabulario tienen. Y analizamos algo que casi yo no saco, fíjate, que ahora al mercado porque decía que era absolutamente necesario, que es precisamente la comunicación gestual. El cómo transmito con mis gestos, con mis movimientos, con mi velocidad, con todo aquello que acompaña al mensaje, al discurso que estoy dando. The Speak Up nace con todos esos, digamos, nuevos desarrollos funcionales que también han llevado lo suyo a nivel de I+D+I. Eso es presente, pero es pasado, porque ya lo hemos lanzado. Estamos empezando a colaborar con colegios, con institutos, con instituciones, y ahora te hablaré, Mario, de futuro. No te voy a contar mucho porque no podemos todavía lanzar lo que puedas. Eso, es hasta donde puedo leer. Esto me recuerda a un programa de cuando yo era chiquitita de hasta aquí puedo leer. Te cuento que evidentemente ChatGPT y la inteligencia artificial generativa ha sido el gran disruptor. Yo creo que ha sido la palanca que ha generado esta, yo ya no lo llamaría ni cuarta, la llamaría la quinta revolución industrial, sobre todo porque es una tecnología que se ha abrazado por todo tipo de usuarios y creo que se ha hecho masiva. Bueno, pues nosotros hemos introducido la inteligencia artificial generativa para hacer que nuestro simulador, que antes era solo de comunicación en público, de presentaciones de alto impacto, se convierta en un simulador, Mario, para cualquier habilidad, cualquier interacción que se te pueda pasar por la cabeza. Por ejemplo, entrenar cómo hacer una entrevista de selección, entrenar una negociación, entrenar la venta de un coche, entrenar la apertura de un siniestro. Y eso lo hemos generado negociando, hablando directamente, no con avatares, sino con personas. Te aseguro que lo que estamos haciendo, estamos terminando de hacer, ya tenemos el MVP, para mí es magia. De verdad que es alucinante. Se emociona cuando lo cuenta y me dan ganas de conocerlo. Iré a tu despacho, a tu oficina para que me lo muestre por lo menos en primicia. Y terminamos con algo que haces que no tiene que ver con la tecnología, sino con la parte más humana, que es Familia Bombay. Cuéntame de Familia Bombay, a quienes nos están viendo. No tiene que ver, es comunicación también, pero habla de la otra Soraya, que está también atenta a otras cosas. Es comunicación. Fíjate que intento separarlo, Mario, pero bueno, la gente que más me conoce, mis amigos, saben que estoy en 1000 proyectos y este es posiblemente el más social. Yo fundé hace aproximadamente 2 años y medio, vamos a cumplir 3 años, una asociación sin ánimo de lucro para gatos con leucemia, y yo creo que lo importante son esos 3 aspectos que me caracterizan. El primero, cómo emprender, cómo hacer que un negocio sea sostenible en menos de un año. Es un negocio que es sostenible, que ya tiene sus propios voluntarios, sus propios recursos recurrentes, y el cual ahora mismo no me requiere de mucho tiempo, evidentemente es ahora mismo. El primer año fue a fuego, ¿verdad? El segundo, que es vital, es la comunicación. El objetivo de esta asociación sin ánimo de lucro, por un lado, es salvar vidas de unos gatos especiales, que son gatos contagiados con este retrovirus, que es la leucemia felina, pero el segundo es el divulgar qué significa que un gato tenga esta enfermedad, ¿no? Enfermedad si se llega a desarrollar, mientras tanto solamente este virus. Y el tercero, que es muy importante, cómo utilizamos las redes sociales para que a través de la magia de la comunicación se generen comunidades tan grandes como las que nos siguen a nosotros, más de 17.000 personas que participan, que colaboran y que hacen este proyecto posible. O sea que la comunicación es la base absoluta de cualquier proyecto. Cierro la entrevista, además de agradecerte enormemente de todo corazón y sabes la admiración y el respeto profesional que te tengo. Me voy a jactar de algo, de elegir muy buenos entrevistados y entrevistadas, porque me hacen la tarea muy simple, aprendo, disfruto y creo que ustedes que nos están viendo también. Soraya, gracias por estar aquí. Un placer, Mario. Te voy a ir a ver en la oficina y me muestras el nuevo desarrollo. Es tu casa.